¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Nosotros en esta edición que hemos dado en llamar El Espejo. Y vean ustedes que no recordábamos, aunque teníamos cierta guardado en la memoria, aquel famosísimo programa, ciclos de programas de mi coterráneo, amigo y Víctor Hugo Morales. Y qué casualidad que estamos ahora en este espejo, en el de YouTube y el de la parte que tenemos en Vera TV, que tenemos otro canal. Yo estoy con muchísimo gusto recibiendo a Víctor Hugo Morales, que no necesita presentación en nuestro país, ni en Argentina tampoco. Bienvenido, Víctor Hugo. Gracias, Raquel. Es un placer saludar a toda la gente que mire el programa en Uruguay. Para mí siempre es algo muy particular, muy especial estar en contacto con mi país y también, por supuesto, hacia mis afectos, poder charlar con vos, que sos amiga mía desde que éramos tan jovencitos y hemos hecho nuestra carrera en paralelo y bueno, hemos cruzado muchísimas veces nuestros puntos de vista y nuestras ilusiones en esta profesión tan amada. Así que estoy más que a la orden para lo que me quieras preguntar. Bien, yo más que en paralelo soy producto de tu ojo periodístico, y que mucho he agradecido permanentemente el que hayas visto en mí esta vocación que abrazo con tanta fuerza y que agradezco muchísimo. Víctor Hugo, ¿cómo fueron esos 45 días internado por COVID? Bueno, fueron agradables conmigo mismo, pasé bien. Fueron muy duros en la parte que yo no sabía. Mi familia sufría mucho, Beatriz, mi señora, mis hijas, mis hijos en general, porque eso sí sabían que yo estuve muy grave. Y yo lo desconocía hasta que fui saliendo de esa gravedad. Sí me daba cuenta que había una situación de mucho apremio con el oxígeno, por ejemplo. Me daban 70, 80 litros de oxígeno, una cosa así, y eso repercutía, por supuesto, en mi conocimiento de que, bueno, bien no estaba. Fue una etapa en ese sentido dura, pero la vida en soledad, la lectura, la música de la computadora, cuando estuve en condiciones de hacer una vida relativamente normal, aunque en la cama, siempre en la cama, te diría que lo pasé bien, que fue una buena experiencia. Pero naturalmente, las secuelas, todo lo que quedó después del COVID, me hacen advertir, comprender lo difícil que fue para mí salir de esa situación. En realidad, lo extraordinariamente complejo que fue para los médicos sacarme de una situación en la que por neumonía bilateral, por tener los pulmones arruinados a raíz de la neumonía, yo viví una instancia ciertamente dramática. Estuve cerca de la muerte, podría decirse, sin temor de exagerar, pero eso vino después, el conocimiento de esa gravedad vino después. Así que en el mientras tanto, yo te diría que es extraño decirlo, pero yo lo pasé bien. Bien. Tú que no llegaste a la primera vacuna, ¿no? Porque has sido un defensor desde la primera hora de Sputnik, de la vacuna que se está dando en la Argentina, que a la sazón parece que es ser una de las mejores en este momento, ¿no? Para el combate de COVID. Sí, es rarísimo lo que pasó. Yo definía la situación como alguien que nada y nada hacia la orilla en la que se va a salvar, y cuando estaba llegando a la orilla me hundí porque no llegué a tiempo a la vacuna. Me faltó un poquito nada más. Ya había vacunas alrededor, pero no coincidía con mi edad, no estaban en la ciudad de Buenos Aires donde vivo. Por lo tanto, podría decirse que tuve mala suerte, porque además ni siquiera sé cómo me contagié. Yo iba al canal, pero no creo que haya sido en el canal. Empecé a hacer alguna salida, algún espectáculo al aire libre. En algún momento fui a uno cerrado con mucho protocolo. En alguno de esos lados, evidentemente, caí, pensando que ya se había solucionado, que ya el tema había sido superado, que yo me iba a vacunar,
Y esto creo que le ha jugado mal en la cabeza a mucha gente. Saber que está la vacuna, que en cualquier momento te das la vacuna, te hace pensar que ya te diste la vacuna. Y ahí viene el error, ¿no? Sí, acá pasó, en el Uruguay pasó eso, todo el 2020 la gente se guardó, aunque no era coercitivo el hecho de quedarse quieto, sin embargo le perdimos el respeto apenas supimos de las vacunas y de que Uruguay estaba bastante bien y a la sazón está muy bien instrumentado con respecto a las vacunas. Es cierto que tenemos 3 millones de habitantes, pero el esfuerzo de un país tiene que ver con la magnitud que tenga ese país en relación con sus habitantes. No quiero decir en este caso que la Argentina no haya tenido éxito, pero ha pasado momentos muy difíciles el gobierno argentino, donde si bien, y se usa acá mucho por parte del presidente, inclusive uruguayo, que las cuarentenas han sido infructuosas, que no han sido exitosas, cuando en realidad en Argentina, el que sigue de cerca la política argentina sabe que lo que hubo fue una gran desobediencia política. Yo creo que quienes dicen que la cuarentena no ha tenido utilidad van en contra del conocimiento de todos los científicos y hombres de gobierno de todo el mundo. Anoche retiraron a la gente del estadio Roland Garros en pleno partido porque había toque de queda a las 11 de la noche. Y los franceses algo deben saber de todo esto. Y lo mismo en Alemania, en todos los sitios. En Israel fue más exitoso o casi el cuidado que la llegada de la vacuna, que demoró un poco, aunque Israel es el país que mejor ha trabajado contra el coronavirus. Me parece un disparate. Aquí lo que se consiguió con la cuarentena fue extraordinario, porque el sistema de salud, a la salida del neoliberalismo de Macri, estaba muy resentido. Si no hubiéramos tenido un par de meses de ventaja generado por la cuarentena, muy respetada al principio y muy combatida luego, pero siempre perdurando en sus efectos en los 2 primeros meses, diría yo, 2, 3 meses, de no mediar eso, no hubiéramos tenido la forma de preparar en la Argentina la atención que se le pudo dar a la gente, más camas de hospital, muchos más lugares preparados para atender a los enfermos, una posibilidad de que los médicos fueran ejercitándose. Los que más han tenido que luchar contra su desconocimiento han sido los profesionales, porque ellos tenían que salvar la vida mientras trataban de entender de qué se trata el coronavirus. Ha habido una campaña muy fuerte en la Argentina porque el problema es político. La confrontación con un gobierno de corte progresista como el que tenemos en la Argentina o el que se le adjudica en la Argentina ha motivado una lucha feroz de los medios de derecha y de la política de la derecha. Han hecho un daño pavoroso, un caso único en el mundo, como en otros aspectos donde hablamos de periodismo. La Argentina es un ejemplo, una excepción de todo lo que podemos detestar quienes estamos en esta profesión. Así que por ahí vino, sí, un combate muy severo contra aquellos que estaban en contra de las cuarentenas. Pero pasó también en otras partes del mundo. Anoche, cuando le decían a la gente en Roland Garros que tenían que irse, que no podían seguir viendo el partido, hubo alguna resistencia, algunos cantos. Si buscas por YouTube, te vas a encontrar con un hecho asombroso, como yo pagué mi entrada, estoy mirando el partido de cuartos de final de Roland Garros, que es una institución de Francia, y me dicen que me tengo que ir del estadio. Sí, se tuvieron que ir del estadio. ¿Esto qué marca? Que el toque de queda, el evitar el contacto social, sigue siendo una herramienta formidable y muy respetada en los gobiernos que no tienen que lidiar, como en la Argentina, contra la adversidad periodística. Hay quienes creen que la pandemia es una gran oportunidad para que nos pensemos más, para que de alguna manera ordenemos el interior de cada uno de nosotros y de nuestras colectividades y nuestros grupos. Y hay quienes piensan que esto está estratégicamente planteado, que de alguna manera el virus sea creado o no artificialmente, sea de alguna forma
retuvo un proceso político, social y de la economía muy grande, donde las grandes economías son los beneficiados hoy. Pasamos rápidamente a comunicarnos de esta manera. Ya venía, ¿no? Pero esto ya es, parece que no hay retroceso. Y Yo, entonces, ¿cuál de las posturas te parece más adecuada? yo descreo rotundamente de esa ficción, de una preparación, de un laboratorio, de gente que ha querido hacerle daño a la humanidad o de países que han pretendido recorrer un camino tan avieso. Descreo rotundamente, no se me pasa por la cabeza. En cuanto a los cambios que se han producido, a cómo cada uno se relacionó, creo que tiene que ver con el tipo de vida, con lo que tenemos interiormente cada ser humano. El tiempo del ocio, el tiempo en que te jubilás, el tiempo de los viajes cuando hay mucho tiempo libre y no se sabe qué hacer, siempre ha sido un gran desafío para el ser humano. Cuando se pierde el eje del trabajo, cuando se pierden esas 12 o 14 horas en las cuales tenemos una dirección en nuestra vida, 9, 10 horas para trabajar, 2 o 3 horas más para trasladarnos, un rato para comer, cuando la gente se queda sin eso, viene un gran desafío y la pandemia fue efectivamente eso. Buscar en cada uno de nosotros los resortes culturales, fundamentalmente los culturales, pero también los autocontroles que somos capaces de ejercer para confrontar con una realidad muy distinta a la que teníamos. Yo te digo, recordaré la pandemia como una etapa de notable felicidad personal. Lo que yo he leído, lo que he escuchado de música, lo que he escrito, lo que he trabajado, tengo hasta una obra de teatro escribí, que el otro día se estrenó como radioteatro en una radio y que dentro de pocos meses, cuando termine la pandemia, va a estar en un teatro. Escribí 2 libros, escribí como 5 prólogos de libros, escribí otro libro de poesía, yo tenía uno, escribí uno más, lo borré totalmente porque no me gustó, pero lo escribí. Yo creo que fue fantástico esa vivencia que tuve acá, en este lugar donde me estás viendo en este momento. Y conozco gente que directamente se quería tirar del balcón, que no podía sobrellevar la angustia que esto le provocaba. Yo creo que es un desafío para cada persona. Esto de la pandemia lo ha sido y está en uno saber cómo salir, pero también es un desafío cualquier etapa en la que tengas que afrontar mucho más tiempo libre del que normalmente tenemos. Insisto en el eje del trabajo y que cuando lo perdés hay que ver qué se hace con la vida. Bueno, es un desafío natural para el ser humano y yo creo que toda la vida nos estamos preparando, si somos conscientes de eso, para enfrentar a nuestra propia persona con todas sus monstruosidades, con todos sus horrores, con sus pesadillas y con también sus valores y sus amores y sus culturas y sus buenos recuerdos y los que todavía sean proyectos. Eso me parece que es lo que define la calidad con la que enfrentamos la pandemia. En la Argentina hay una verdadera grieta socioeconómica, político-social. ¿Cómo la determinarías? El mundo es una grieta. Mirá lo que pasa en Estados Unidos entre republicanos y demócratas. En estos momentos los republicanos están queriendo terminar con la democracia. En varios estados, en decenas, han presentado proyectos por los cuales quieren terminar con el voto por carta, con el voto anticipado, porque esa es una manera de evitar que voten los pobres, el sector medio, porque como se vota en días laborables y la gente no puede ir, entonces votan por carta. Quieren eliminar eso, quieren atentar contra la democracia en la enorme grieta, por así llamarle, que existe entre los republicanos. Mirá cómo terminaron las elecciones en Perú. Las elecciones también en Uruguay, donde se resuelven. En Uruguay se notan menos por una gran cultura política. Uruguay eso tiene para mí una preparación en su sentido democrático muy amplia. Creo que es la mayor de América Latina. Podría
otra época de Perú, otra época de Chile, pero Uruguay en ese sentido no puede entender lo que hay aquí, porque aquí hay grieta más odio, fortalecido ese odio por los medios de comunicación, pero quiero decirte que ese odio estuvo siempre. Cuando vos vas a 1828, estamos hablando de años después de la independencia, pocos años, te encontrás con el fusilamiento de Dorrego, hecho por Lavalle. Lavalle era un liberal y Dorrego un progresista. Lo fusiló, lo asesinó en Navarro. El primer episodio para mí que marca una violencia que después recorrió todo el siglo XIX. Se mataban, ponían la cabeza de su adversario, de gobernadores, etcétera, en una pica en el medio de la plaza. Mataban gobernadores como moscas en determinado momento. Y participaban los medios de comunicación como ahora. En 1850-60, Sarmiento tenía desde Buenos Aires, junto a Mitre, un control de lo mediático de aquella época tremendo, más las fuerzas económicas liberales que siempre. Y de enfrente vos tenías, con todos sus efectos históricos, a Rosas, que jugaba para el otro lado. Y la confrontación era tremenda. A pocas cuadras, 20, 30 cuadras de donde vos estás en este momento, fue asesinado Florencio Varela, que decían que era por orden de Uribe. Uruguay, Montevideo, fue un sitio donde los liberales argentinos permanentemente se fugaban. Ahora tenemos el caso de Pepín Rodríguez, pero fue constante, fue permanente la lucha en la cual gobernaban digamos, los progresistas y los liberales se iban porque no querían convivir con eso. Toda la vida estuvo la grieta, siempre se dio la grieta. Después se convirtió en dictaduras. Las dictaduras siempre fueron queridas por un grueso de la población vinculada a los sectores económicos más elevados. Siempre nos pasó esto. Y ahora llegamos a una etapa en la cual está lo mismo, la división de toda la vida, acicateada por medios de comunicación que ya no tienen una visión mínimamente objetiva de los hechos, sino que son partícipes de la vida política del país. En tanto partícipes, juegan muy fuertemente también en la política. Eso es lo raro, lo extra que sucede en la Argentina, en un mundo de profundas divisiones, un mundo horrendo, un mundo injusto, un mundo que es una porquería, en el cual los que tienen todo el poder económico lo quieren sostener a como dé lugar desde el punto de vista político. Y esa es la pelea. Y después están los desheredados, los vulnerables, las clases medias tironeadas para abajo, procurando establecer un cambio. Y los líderes que aprovechan esas posibilidades de lo que llamamos pueblo para encaramarse a lugares de expectativa política que sí que son sumamente combatidos. Así que la grieta mencionada como tal de la Argentina, a mí no me parece que sea un tema. La grieta es en el mundo entero. Aníbal Fernández, ¿sigue fuerte como presidente? Es decir, porque en algún momento yo lo vi como titubeando, en un momento, no sé si titubear o la necesidad de que gobernadores y políticos de su sector le reconocieran públicamente lo que había hecho. No sé si es un manejo de la comunicación X o realmente de apuntalarlo. Mencionaste la desobediencia civil, se ha producido en muchos momentos, alentada por los medios de comunicación. Es decir, los primeros desobedientes civiles son los medios de comunicación arrastrando a los sectores políticos. Y eso te debilita, eso te va quitando la energía de gobernar con una mano un poco más dura, por lo menos en los temas más trascendentes. Es posible, sí, que se puedan advertir balbuceos en la conducta de Alberto Fernández, que además es un hombre negociador. Alberto Fernández es en política un constructor de puentes, no es un hombre de una autoridad como al estilo Cristina Fernández de Kirchner. Nada que ver, es otro estilo, es otra manera de ser. A mí no me disgusta, a mí me parece que es un hombre calificado para ser un presidente. Ahora, no es un hombre
que esté en condiciones, frente a toda la lucha que se plantea hoy día en la Argentina, de transformar el país hacia un país con justicia, un país que sea verdaderamente una república, medios de comunicación que puedan asumir responsabilidades que en otros países se tienen per se, y aquí no hay manera de detenerlo después del fracaso que significó no poder aplicar la ley de medios. Pero es verdad lo que decís, es muy difícil mantenerte firme, porque si te querés enfrentar al establishment desde un lugar de mucha polenta, son capaces de voltearte. Aquí todos los días el ánimo de la derecha y del periodismo de derecha es un pequeño golpe de Estado, un pequeño golpe blando. Los golpes ya no son de un día para el otro. Los golpes se van preparando, como hicieron en Brasil con Dilma Rousseff, como ocurrió con Evo Morales. Poco a poco lo van armando, van horadando la capacidad de los gobiernos, la credibilidad de los gobiernos, hasta que un día, por un motivo ya más específico, una caída económica, un aumento desmesurado del precio de los alimentos, del precio del dólar, algo así, una decisión que afecte a los industriales porque se da un aumento importante para los trabajadores, o al revés, algo así termina siendo lo que canaliza el mal humor que durante años vos fuiste pergeñando desde las derechas, que son las que van fraguando todo esto que para mí es un perenne golpe de Estado, que no todos los días es advertido y del que yo creo tener plena conciencia cada vez que termina, cada tardecita. Mi lectura de la realidad de la Argentina tiene que ver con que están siempre trabajando para un golpe de Estado. Cuando el G7 está pensando en poner cargas impositivas a las grandes corporaciones, en nuestros países no se duda de pronto en poner impuestos a clase media o hay empleados públicos y demás. Es interesante, ¿no? Los recursos, cómo se administran desde la óptica de quien esté al frente, ¿no? La Argentina heredó una deuda tremenda, un país endeudado totalmente. Y por otro lado, con esta pandemia y el empobrecimiento de grandes capas, yo no sé cuántos millones de pobres hay, yo creo que hay como un Uruguay, ¿no? En este momento yo te diría que es un 44%. Viene a ser más o menos 22 millones de pobres. 22 millones, imagínate lo que es eso. Por ahí es un poquito más. Lo grave además son los indigentes, aquellos que termina el día y no saben si van a cenar. No, la situación es tremenda. Vos pensás que el neoliberalismo de los 4 años de Macri llevó a la pobreza, números de ellos, del 27 al 40%. Cuando Macri se va, la pobreza estaba en el 40%. La pandemia, la realidad de la pandemia, por más que se ha hecho muchísimo por el criterio progresista de este gobierno, llevó la pobreza al 43-44%. Y salir de eso, Raquel, va a ser muy difícil. Es decir, no va a ser imposible. Si repite un gobierno del cuño progresista como el de ahora, es muy factible que dentro de 3 o 4 años el panorama sea un poco distinto. Un poco. El capitalismo nunca va a terminar con la pobreza. El capitalismo va a tener siempre mínimamente un 20, un 25% de pobreza. En Uruguay o en la China, donde haya capitalismo, y eso es coyuntural, estructural. Y después tenemos las coyunturas de un mundo muy globalizado, los problemas que se dan en cada uno de los países, sociedades de una avaricia tremenda en los sectores más poderosos. Entonces, salir de la pobreza hacia lo que sería la pobreza entendible de países que nacieron pobres. Nuestros países nacieron
bajo una enorme injusticia, además de la injusticia del mundo. ¿Por qué alguien le puso una cerca a un terreno y dijo esto es mío? ¿De dónde? ¿Quién se lo dio? ¿Qué Dios dijo que ese pedazo de tierra era de esa persona? Pero salgamos de eso porque nos vamos a muy lejos en la discusión. Pero vayamos a cómo se Al repartieron origen, te decía, al vayamos a origen cómo... del Sí, hombre en relación, ¿cómo? no, tan solo agregaba esto, cómo se construyeron nuestros países, América Latina, con familias que tomaban 1.000.000 de hectáreas, 500.000 hectáreas, mientras que otros se quedaban sin nada. En la Argentina es una salvajada lo que hicieron, que es un señor Martínez de Oz, un señor de Álzaga, siempre esos apellidos rimbombantes, se quedaban, después de masacrar a los indios, se quedaban con 1.000.000 o 2.000.000 de hectáreas. Ahora, si vos le das a una persona 1.000.000 de hectáreas, hay 1.000.000 de personas a las que no les das una sola hectárea. Y está fundando la pobreza. Entonces, eso es la estructura de nuestros países. Eso no lo podés cambiar con nada. Siempre va a haber alguien que tenga 1.000.000 de hectáreas y alguien que no tenga donde caerse muerto. Esto es así. Y contra eso es que se lucha procurando que esa salvajada no haga daño en forma permanente, suavizar los daños. De eso se trata hoy día, ser socialista o ser progresista. Mitigar un poco los tremendos daños de un capitalismo que ha abochornado al mundo, que ha sido un tsunami de tristeza que todos los días cae sobre miles de millones de personas. En consecuencia, ¿cómo no va a haber grieta? ¿Cómo no vamos a querer luchar algunos, mucho por suerte, por cambiar el mundo tal como es, Raquel? Sí, yo creo que nacimos con eso, ¿no? Y eso que nosotros venimos de un pueblo, ¿no? De Cardona, Florencio Sánchez, donde no conocíamos lo que era la grieta, éramos todos iguales porque era la escuela pública, el liceo público, estas grandes fortalezas que ha tenido siempre el Uruguay, ¿no? Sin embargo, tenemos esos valores intrínsecos de buscar la justicia social como de lugar. Y en este caso tú has tenido y tienes un rol muy importante en la televisión argentina. Acá sabés que tienes una cantidad de detractores, pero en el Uruguay ha cambiado mucho en su opinión hacia lo argentino, ¿no? Porque se ganó acá también a la opinión pública de que el kirchnerismo era inmoral. Iba a decir muchas cosas, pero me salió inmoral. Y bueno, y de ahí en adelante todos los que piensen más o menos parecido. Sí, yo ni siquiera soy kirchnerista. Mira, hay una anécdota de hace un par de meses, el gobierno uruguayo, el gobierno argentino tuvo una decisión respecto a Venezuela con la que yo discrepé profundamente, y la crítica mía a Alberto Fernández y al gobierno fue tan dura que llamó a Alberto Fernández a la radio. Era tanto el rato que estuvo hablando que le dio el tiempo de que le avisaran que estaba diciendo cosas tremendas y de que le pidiera a algún secretario que llamara a la radio. Y estuvimos conversando, es la única vez, a mí no me gusta hacerle reportajes a los personajes públicos, dentro de lo posible lo evito, porque no me gusta faltarles el respeto. Yo le hago una nota a Alberto Fernández, a los 5 minutos la nota parece irrespetuosa, y de verdad que yo no quiero faltarle el respeto, y además no tengo discrepancias tan severas como las que tendría que exponer en un reportaje. El reportaje inmediatamente iría para los medios de comunicación, por ejemplo. Y ahí estaríamos forcejeando, por no decir peleando. Pero yo no soy una persona que vaya a manifestarme abiertamente por el kirchnerismo. El kirchnerismo pasa por lugares de mi vida que son mis convicciones, pero apenas se aparta de eso, se terminó, como se terminó ese día que te estoy comentando, el presidente de la República llamando a una radio para decir, no, mire, fulano, quiero contarle, quiero explicarle, quiero decirle a la gente que lo está escuchando, porque era tremendo lo que yo estaba diciendo, y cada vez que se salgan de lo que son mis convicciones y mis aspiraciones y mis hambrunas éticas,
seré crítico. Por lo tanto, no soy kirchnerista. No hay manera. El kirchnerista es un militante que va a estar siempre de acuerdo. Ahora, yo sé que el periodismo uruguayo que toma el periodismo argentino, permanentemente me ha presentado de esa manera. Hace poquito me querían hacer una nota y yo le dije, ¿para qué? Un diario importante. No tengo ganas, porque sé lo que hacen después. Han mentido muchísimo sobre esa posibilidad de que yo fuese una persona devota o trabajador del kirchnerismo. Yo no tengo el mínimo contacto ni los conozco. Soy una persona impresionantemente libre como toda mi vida. Pero aquí estamos a veces teniendo que dar este tipo de explicaciones. Y yo no tengo problema. Las doy en el terreno que sea. Puedo hablar en 2 minutos o en 1000 horas lo que políticamente se construyó. Pero yo sé lo que pasa en Uruguay también respecto a mi persona. Yo hago unos comentarios para M24 y es mucha también la gente que sigue y que habla y que está de acuerdo. Yo creo que de todas maneras en el Uruguay hasta la gente de izquierda está en contra del kirchnerismo. Y como me han presentado de esa manera, y como además han dicho que era por dinero, como siempre se hace cuando vos no podés discutir y argumentar contra una persona, he tenido que enfrentar eso durante todos estos años. No me pesa. Si vos jugás en las grandes ligas, si vos apostás fuerte por tus convicciones, si vos vas a herir el punto de vista de los que se creen dominantes de todo, si vos los vas a enfrentar y estás bien plantado en la vida, por supuesto que vas a tener problemas, nada es gratis. Así que yo elegí esto, yo elijo esta pelea y la disfruto a mi manera. ¿Tenés tiempo todavía? Sí, estamos bien de tiempo. Estoy firmando algo que llega en este momento. ¿Él es Edgardo? No, el socio. Mucho gusto. Estoy autorizando un gol de Maradona para la televisión inglesa en este momento. ¿Para quién es de la televisión inglesa? Sí, esto es para los que filmamos la vez pasada acá. Bueno, La sí, esos están con una película en la que me hicieron un reportaje muy extenso y ahora vienen a pedirme, ellos son muy cuidadosos, la firma para poder pasar el gol en la película. En eso estamos, te pido disculpas por esta digresión, pero por lo menos quería hacerle el saludo con la mano al amigo que vino a buscar esa firma. Es una buena anécdota. ¿Qué pensás? Tenemos unos minutitos. ¿Qué pensás del gobierno americano, Biden, y sus últimas posturas políticas? Bueno, salvo en el tema migración, creo que va muy bien, que su discurso fue extraordinario, el discurso a la nación, que nunca se pensó escuchar algo así, que por otra parte es imprescindible. Lo que pasa en Estados Unidos es atroz. Lo que viene diciendo Bernie Sanders, que es digamos, mi político preferido, con Elizabeth Warren, la senadora, son las dos personas que más respeto de los Estados Unidos, las que más valoro. Hace mucho tiempo que vienen diciendo que ya no se puede más, que la pobreza aumenta de una manera terrible y en consecuencia Biden se hace cargo de esa situación porque todo resulta más claro, golpea más un mundo empobrecido en la pandemia que cuando no había pandemia. Era menos visible esto. Y creo que Biden tiene el propósito en muchos temas de jugar muy distinto a Trump y que ya lo está consiguiendo y que eso es valioso. ¿Me hago alguna ilusión de que Estados Unidos sea distinto para el mundo en su política internacional? Ninguna, porque eso no lo maneja Biden, como no lo manejaba Clinton, como no lo manejaba Obama. Eso es un sistema que excede al presidente, es una forma de poder, un criterio imperial que siempre se va a llevar todo por delante, incluidas las opiniones en positivo y democráticas y republicanas y respetuosas del papel de los otros países que puedan tener sus presidentes. No me pongo a esperar. Cuando Obama dijo Guantánamo se cierra, yo estaba entre los que decía no va a poder, no va a poder. Cuando Biden dice lo que dice y al poquito tiempo bombardea, tira bombas, como lo hizo en Siria, vos te das cuenta que
hay ahí una distancia enorme entre lo que uno podría creer de Biden y cuál es la realidad. Lo internacional, el manejo en nuestros países, las embajadas que trabajan a la par de los gobiernos y los medios de comunicación y de las ONG, siempre para lo que viene a ser la derecha que a ellos les sirve, la voluntad de controlar lo que consideran el patio de atrás, como América Latina es para ellos, no lo van a perder. Ahora estamos sabiendo, porque ellos tienen cosas buenas, muy buenas. Ellos investigan la justicia, investigan lo periodístico, ellos tienen un periodismo y una justicia completamente distinta. Y ahora están exigiéndole al fiscal general que abran los libros para saber hasta dónde trabajó el Departamento de Estado norteamericano contra Lula. Nada menos. Buscá, poné después de Nation, The Nation. Se escribe THE Nación, como el diario de acá, pero nada que ver con la basura mediática que es el diario La Nación de la Argentina. Pero te vas a sorprender cómo estaban trabajando junto al juez Moro, junto al diario, ¿cómo se llama? El diario de Globo. Estaban todos armando algo porque no querían Lula, porque no quieren progresismo. Y lo están investigando en este momento, es una cosa muy fuerte que hay. Bueno, eso no se va a cambiar. Ellos van a seguir con su CNG, con su presencia en Venezuela, con su extraordinario olfato para donde hay petróleo o donde hay frutas o donde hay negocios, que los van a querer manejar siempre ellos. A mí me parte el corazón ver lo que pasa con América Central. Los golpes de Estado los organizaron ellos en América Central. La gran pelea fue en América Central, llevada a cabo por los Estados Unidos. Se quedaron con toda la fruta, así como el petróleo venezolano, con toda la fruta de El Salvador, de Honduras. Eso tienen que ver desde los años 50 con cuánto golpe de Estado hubo. Eso no va a cambiar. Eso es Estados Unidos, imperio. Eso es el imperio romano. Eso es otra cosa, eso es otra historia. Ahora, pueden tener, como hizo Obama, mejor sistema de salud, pueden establecer mejor justicia, pueden ser más respetuosos de los latinos y de los pobres, pueden tratar de mejorar el salario de la gente que no gane $8 por hora, sino que gane 15, como seguramente van a tener que hacer. Pueden mejorar muchas cosas para dentro de los Estados Unidos y pueden ser un poco más delicados en la relación que tengan con otros países. Pero de todas maneras, el criterio imperio no lo va a perder ni Biden, ni Obama, ni ninguno de ellos. O sea que, por un lado, lo miro con simpatía a Biden, por otro lado, sé cuáles pueden ser mis expectativas con él. Gracias, Víctor Hugo. Yo podría, mira, los dos por mate, podríamos seguir por mucho rato conversando. Te agradezco muchísimo. Hasta un próximo encuentro. Cuando quieras. Para mí es un placer. Un abrazo muy grande para vos y para tu familia y para la gente del Uruguay. Cuando quieras discutir estos temas, a mí verdaderamente me fascina mucho más con alguien que quiero tanto. Hasta la próxima. Me alegra mucho verte bien. Gracias. ¿Cómo se corta acá?